La interfaz de pantalla de AutoCAD tiene elementos que son comunes a todos los programas que funcionan con Windows. Nos referimos particularmente a la barra de títulos, la barra de menús, la barra de herramientas, el área de trabajo, que aquí vemos color negro, y en la parte inferior, la barra de estado. Hay elementos que son propios de AutoCAD, fundamentalmente la ventana de comandos y el centro de controles. La interfaz de AutoCAD también depende del espacio de trabajo que tengamos configurado. Un espacio de trabajo es un conjunto de menús, barras de herramientas y comandos, fundamentalmente en el centro de controles, orientados a una tarea específica. En esta caja podemos ver los espacios de trabajo que están configurados de manera predeterminada. Tenemos tres: dibujo en 2 dimensiones, modelado en 3 dimensiones y el AutoCAD clásico que no vamos a ver aquí. El modelado en 3D es un espacio de trabajo con herramientas propias precisamente para crear objetos en 3 dimensiones. Al pulsarlo, toda la interfaz cambia y el centro de controles muestra botones apropiados para el dibujo en 3 dimensiones. Si yo elijo de nueva cuenta el espacio de trabajo en 2 dimensiones, la interfaz cambia y el centro de controles muestra elementos para crear objetos en 2 dimensiones. A su vez, el espacio de trabajo también puede personalizarse utilizando los dos botones que están a la derecha de la lista desplegable. Por su parte, el centro de controles es una paleta especial de la interfaz cuyas herramientas están asociadas al espacio de trabajo como acabamos de mencionar, y están organizadas por grupos, secciones o paneles. Estos paneles, algunos de ellos, son desplegables, con este icono que apunta hacia abajo. Como se ve, aparecen nuevas herramientas en el panel desplegable. También tenemos el icono del panel. En algunos casos, al hacer doble clic sobre estos iconos, aparecen nuevas paletas de herramientas. También tenemos botones de desbordamiento, como este, en donde muestra botones adicionales, que no caben en la interfaz. El centro de controles puede personalizarse. Para ello debemos pulsar con el botón derecho del ratón en esta parte para que aparezca el menú emergente, donde tenemos disponible una lista de los paneles. Como puede ver, hay algunos que están activos y otros que están inactivos. Con un clic podríamos añadir o quitar paneles al centro de controles. Un elemento especial de la interfaz de AutoCAD es la ventana de comandos. Su importancia reside en que es el lugar donde van apareciendo las solicitudes de parámetros cuando creamos objetos nuevos. Por ejemplo, si yo pulso sobre el botón para dibujar círculos, veremos que la ventana de comandos nos solicita que indiquemos el punto central del círculo. Al hacer clic en pantalla, dicho punto queda configurado. Observe que en la ventana de comandos ahora nos solicita que demos un valor para el radio del círculo, o bien, entre corchetes, tenemos la opción de elegir el diámetro, es decir, que podemos crear el círculo en base a las coordenadas del centro y a un valor para el diámetro del mismo. Para escoger la opción, debemos indicar la letra mayúscula de la opción que está entre corchetes, en este caso la letra D. Al pulsarla, la ventana de comandos ya no solicita el valor del radio, sino el valor del diámetro. Voy a escribir en la ventana de comandos un valor cualquiera. Observe que ahora ha quedado dibujado un círculo con el centro en donde yo haya hecho clic con el ratón y con un valor de diámetro igual a 500. Por tanto, la ventana de comandos es el lugar donde interactuamos con los comandos de AutoCAD, ya que cuando elegimos un comando de dibujo cualquiera, casi siempre tenemos que dar parámetros para el mismo, longitudes, coordenadas o valores de ángulo, entre muchas otras posibilidades. Las opciones de un comando
siempre aparecen entre corchetes y para elegirlas debemos pulsar, como ya se dijo, la letra o letras mayúsculas de ese mismo comando. Para efectos de demostración voy a poner un comando que veremos más adelante, el comando scp. Al pulsarlo, vemos en la ventana de comandos que hay un gran número de opciones. Cada una tiene una o dos letras mayúsculas, que son las que yo tendría que pulsar aquí para elegir esa opción. Observe por ejemplo en Prep, que tendría que pulsar una P y una R, o en Vista, que tendría que pulsar una V. Así pues, durante todo nuestro trabajo con AutoCAD, la interacción con la ventana de comandos es esencial, ya que no solamente nos va a mostrar los parámetros que son requeridos para los distintos comandos, sino que también nos va a informar sobre lo que el propio programa está haciendo, o nos va a dar información sobre los objetos que vayamos dibujando. Para esto vamos a ver un ejemplo. Supongamos ahora que voy a usar el menú Herramientas, Consultar, Lista, el cual requiere que elija uno o varios objetos. Voy a elegir el círculo y terminar la elección con Enter. Como puede ver, aparece una ventana de texto con información sobre el objeto que es seleccionado. Si observamos la ventana de comandos, esos mismos datos también están ahí. A partir de la versión 2006 del programa, AutoCAD añade una característica llamada captura dinámica de parámetros. Es una diferencia visual respecto a la captura en la ventana de comandos. Voy a iniciar de nueva cuenta el comando para dibujar círculos. Observe que ahora junto al cursor hay una leyenda y unas cajas de texto para capturar las coordenadas del centro. Observe también que hay una flecha hacia abajo que se activa con la flecha hacia abajo de su teclado. Al pulsarla, aparecen las opciones del comando círculo, que son las mismas que están en la ventana de comandos. En este caso, para dibujar un círculo en base a estos parámetros. Si yo defino el centro del círculo en pantalla, observe que de nueva cuenta tenemos las opciones para dibujarlo ahora en base a un valor de radio o un valor de diámetro, que de nueva cuenta son los mismos que los de la ventana de comandos. Voy a concluir el comando de dibujo del círculo indicando el valor del diámetro, pero en la caja de texto. Vamos a hacerlo de nueva cuenta de 500. Otra ventaja con la captura dinámica de parámetros es que en pantalla vamos viendo los valores que adquiere el objeto dibujado conforme movemos el cursor. Vamos a activar el comando línea, comenzar el dibujo de una línea en pantalla y podremos ir viendo que conforme movemos el cursor se muestra no solo la longitud de la línea, sino el ángulo al que la estoy dibujando. Para configurar el comportamiento de la entrada dinámica de parámetros, debemos hacer clic con el botón derecho sobre este botón de la barra de estado, lo que nos presentará un menú contextual con la opción Parámetros. Esto abre un cuadro de diálogo que contiene la ceja Entrada dinámica, en donde podemos activar o desactivar algunas de las opciones de la entrada de parámetros. Sin embargo, es interesante que la pruebe tal como está para que vaya descubriendo sus bondades. Más adelante podrá volver a este cuadro de diálogo y decidir si desactiva o deja como está sus características. Por su parte, las barras de herramientas que vemos en la interfaz de AutoCAD son solamente algunas de las muchas que contiene. Si hacemos clic con el botón derecho,
podremos ver la larga lista de barras de herramientas que podemos utilizar en AutoCAD. Como cada barra de herramientas utiliza un espacio en pantalla, eso va en detrimento del área de dibujo o del área de trabajo, por lo que es recomendable solo tener activas aquellas barras de herramientas que realmente vayamos a utilizar. Con un clic podemos activar cualquiera de ellas. Las barras de herramientas pueden ser flotantes, como esta, o bien pueden adosarse a cualquier parte de la pantalla del programa, como en este caso. Para desactivar la barra de herramientas, volvemos a hacer clic en cualquiera de ellas, vemos la lista y la desactivamos. Otro método que utiliza AutoCAD para organizar sus herramientas es con el uso de paletas, las cuales pueden activarse con el menú R, paletas y cualquiera de la lista de las muchas disponibles. Al hacer clic, aparece la paleta de herramientas, la cual de nueva cuenta puede adosarse a alguna parte de la pantalla, o bien puede quedar flotante. Voy a abrir otra paleta de herramientas para mostrar una característica que también tiene. Voy a abrir la calculadora, la cual tiene suficientes espacios en blanco, y demostrar que algunas paletas pueden ser transparentes en pantalla. Eso se configura con el menú de la propia paleta, el cual se activa con el botón derecho del ratón en el punto en el que estoy señalando, elegir la opción correspondiente y modificar, en este caso, su nivel de transparencia. Por su parte, si activo la opción ocultar automáticamente, la paleta va a desaparecer cuando no tenga yo el cursor sobre ella. Solo quedará su banda de título. Si yo pongo el cursor sobre esa banda, de nueva cuenta la paleta aparece, lo cual ahorra mucho espacio en pantalla, puesto que puedo tener muchas paletas de herramientas activas y solo ver su barra, como en este caso. Bien, quitemos la paleta de herramientas y veamos la última característica de la interfaz de AutoCAD, que son los menús contextuales. Al hacer clic con el botón derecho del ratón, usted podrá ver que hay un menú que aparece y su contenido depende del contexto de trabajo que estemos realizando. Si yo selecciono un objeto, por ejemplo uno de los círculos, y pulso el botón derecho del ratón, las opciones del menú contextual son ligeramente distintas a las que aparecían cuando no había ningún objeto seleccionado. Si comienzo un comando de dibujo, de nueva cuenta un círculo, y pulso el botón derecho del ratón, observe que aparecen otra vez las opciones para dibujar círculos que estaban en la entrada dinámica de datos y en la ventana de comandos, y algunas opciones adicionales que utilizaremos eventualmente en este video tutorial. Lo interesante aquí es que tiene usted tres métodos de trabajo para dar parámetros en el programa: la ventana de comandos, la entrada dinámica de parámetros junto al cursor, o bien pulsar el botón derecho del ratón, sacar el menú emergente y elegir alguna de sus opciones. La interfaz de AutoCAD es susceptible de personalizarse de muy diversos modos. El menú Herramientas, Opciones, abre un extenso cuadro de diálogo en el que no solamente es posible modificar la interfaz, sino el comportamiento del propio programa. Uno de sus cambios más evidentes, para efectos de demostración, es la modificación de los colores del área de trabajo y de otros elementos. Aquí voy a seleccionar un color horrorosamente amarillo y la interfaz quedaría de este modo. Lo voy a devolver a su condición original, que era fondo negro. Queda un contraste con lo dibujado de una manera muy clara, y lo voy a cerrar.
También es posible modificar los comandos de la propia interfaz y del propio programa utilizando el menú Ver, barras de herramientas, lo cual nos da, otra vez, un cuadro de diálogo en donde podemos ir eligiendo los distintos comandos y modificarlos. Sin embargo, nuestra sugerencia en este caso es que si no domina el programa, no modifique ni su interfaz, ni sus comandos, ni su comportamiento, puesto que han sido cuidadosamente diseñados para trabajar prácticamente en cualquier circunstancia. Independientemente del proyecto en el que usted esté trabajando o pretenda trabajar con AutoCAD, lo más probable es que esta configuración le funcione de manera bastante aceptable. Por tanto, es preferible que ahorita se familiarice con el propio programa y sus comandos en lugar de intentar personalizar la interfaz en este momento.